nuestra amiga, es amiga de la casa, es cercana nuestra, la queremos mucho, te queremos mucho, Eli, que el Señor te bendiga. Y hoy tenemos nosotros la fortuna de que Elizabeth nos predique la siguiente sola. Muchas gracias y gracias por la invitación. Yo he visitado esta iglesia desde que empezó. Piensen cuán vieja soy. ¿Saben? Sí. Y le doy muchas gracias al Señor por ver el crecimiento, las bendiciones del Señor aquí. Como dijo Gregorio, vamos a reflexionar un poquito sobre la sola fe. Y quiero empezar leyendo un texto de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, los versículos 16 y 17. Y dice Pablo: a la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Estoy omitiendo una frasecita ahí porque explica quiénes son todos los que creen. Y sigue en el 17. De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. El texto que acabo de leer, y sobre todo el versículo 17, eso de que en el evangelio se revela la justicia de Dios. Fue un texto muy problemático para un profesor de Biblia y teología del siglo XVI, muy abrumado por su conciencia de sentirse culpable. Los profesores de Biblia y teología también nos sentimos culpables y sí tenemos alma y sí tenemos conciencia. A este profesor le molestaba eso de que en el evangelio se revela la justicia de Dios. Su formación para ser abogado antes de entrar al monasterio y su formación teológica le habían llevado a entender la justicia de Dios solo en términos punitivos. Es decir, que Dios, siendo perfecto y siendo absolutamente justo, pues le daba a cada cual lo que merecía. Que Él castiga, siendo perfectamente justo, pues lo más natural es que castigue a los malos, porque Él no tolera la impiedad ni el pecado. Y que además eso estaba muy claro en el Antiguo Testamento, donde en diferentes episodios uno ve a un Dios de ira y de venganza, que por ejemplo manda a la eliminación sistemática de los cananeos, porque su maldad era muy grande, para entregarle la tierra a Israel. Que por ejemplo, cuando la maldad de los seres humanos, textualmente dice Génesis, llegó hasta los cielos, pues manda un diluvio, porque Él es justo, y eso era lo que merecían. Y que en el evangelio pues también uno veía evidencia de eso, porque después de todo Jesús sí tuvo palabras muy duras y de amenaza de condenación para los líderes religiosos y también para los incrédulos. El problema para este hombre es que eso no son buenas noticias. Piénsenlo. Hay momentos en la vida en que uno tiene como que se le cae la escamita de los ojos y uno se mira al espejo
y ve lo que uno de verdad es. Y si la justicia de Dios consiste en que Dios a cada uno le da lo que merece, ¿eso será buenas noticias? Pues no. Eso es aterrador. Y este erudito piadoso, de veras, que reconocía su pecado, vivía bajo el temor del que la ira divina cayera sobre él. Porque la justicia de Dios es así. A cada cual le da lo que le toca. Esa era su agonía. La práctica de la confesión, de la penitencia y de otras disciplinas espirituales que incluía el castigo, imponerse castigo físico, no era eficaz para acallar su miedo del juicio de Dios. Eso lo llevó a tal desesperanza que llegó a afirmar que odiaba al Dios justo por castigar a los pecadores. Esa era su lucha con ese texto. Que en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¡Wow! Pero por fortuna leyó el final del versículo, eventualmente. Y se encontró con esa oracioncita: el justo vivirá por la fe. Y allí encontró descanso. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que entendió por fin con eso de que el justo vivirá por la fe? Que hace que el Dios justo que se revela en el Evangelio, la justicia y el Dios justo que se revela en el Evangelio, sí sea buenas noticias. Se dio cuenta de que eso no significaba que la persona justa tiene mucha fe. Y entonces es justa porque tiene mucha fe, y con eso entonces Dios ya está contento. De lo que se dio cuenta es de que vivir por la fe se refiere a ser justificado delante de Dios por la misericordia de Dios y recibir su perdón y su justificación y no su condenación. Ese es el tema que Pablo desarrolla a lo largo de esta carta. Dice más adelantico que tantos los judíos que tenían las escrituras y la revelación de Dios, el anuncio del Mesías, como los que no eran judíos, que vivían adorando a sus propios dioses, todos están bajo el dominio del pecado y todos necesitan ser salvos. Pero igual, afirma que Dios gratuitamente a todos, a todas las personas, les ofrece el perdón por medio de Cristo, y que eso se recibe por la fe. Él desarrolla en la carta mucho más el tema. ¿Qué quiere decir eso? Porque a él lo libró de sus angustias, lo libró de la agonía, del pánico, del castigo divino. ¿Qué significa eso? Como Pablo lo explica en la carta, vivir por la fe significa una absoluta confianza en la iniciativa salvadora de Dios en Jesucristo. Me encanta que en esta iglesia hay una cruz.
con una corona de espinas, que nos recuerda esa iniciativa salvadora de Dios. La realidad de la cruz. Resucitado sí, pero crucificado. Nosotros estamos en la iglesia muy familiarizados con eso del lenguaje de la fe, de aceptar a Cristo. Es lenguaje que es muy común. Nos suena tan normal que a veces ni nos damos cuenta de qué significa eso. Y les voy a poner un ejemplo. Yo enseño en el seminario un curso para los estudiantes nuevos que se llama Fundamentos de la Fe Cristiana, donde miramos algunos de los atributos de Dios, entre otras cosas. Pero uno de esos atributos que miramos es la idea de que Dios es omnipresente, que Él está en todas partes. Y yo enseño eso, lo anuncio como una verdad que yo creo, la afirmo. Pero la semana pasada, cuando uno de mis hermanos me llamó para decirme que salía para donde mi mamá, porque ella estaba agonizando, mi oración inmediata fue la siguiente: Señor, no permitas que mi mamá se muera antes de que lleguen mis hermanos, no la dejes morir sola. ¿De verdad? Yo creo que Dios es omnisciente. ¿Acaso mi mamá estaba sola? Ese vocabulario de lo que creemos, eso que afirmamos, eso se pone a prueba en la experiencia de la vida diaria. Igualmente, como yo en ese momento lo que mostré fue mi incredulidad de que Dios de verdad está en todas partes. Uy, esto es mi domingo de confesiones. Ahora les cuento más. No. Cuando decimos que creemos en el perdón de los pecados por la fe, solo en virtud de que Cristo murió por nosotros, ¿qué debe implicar eso? Primero, que lo afirmamos como una verdad de apuño. Ese es un nivel intelectual. No, claro que creemos que la salvación es solo por la fe. Eso es verdad. Y eso es un nivel intelectual de nuestra creencia. Otra cosa es tener una actitud de plena confianza en eso, a nivel emocional. De veras, todos los días, no importa lo que hayamos hecho, vivimos con la confianza de que podemos acercarnos a Dios y recibir su perdón. Ese es otro nivel. ¿Será a un nivel ya más profundo que estamos dispuestos a permitir que eso de que solo por la fe somos aceptados delante de Dios y por la fe en la obra de Cristo, ¿será que estamos dispuestos a que eso moldee la vida? ¿A que eso moldee cómo nos miramos a nosotros mismos? ¿A que eso moldee cómo miramos a otros? Yo no estoy tan segura, por lo menos, de mí misma. Como dice el doctor Reaño, para empezar, eso implicaría una renuncia a nuestra culpa y vergüenza para gozarnos en la gracia y el perdón de Dios. Eso significaría que nosotros celebramos
que Dios en Cristo nos ha cogido como en sus brazos, como un esposo que se casa con una ramera depravada y que la abraza, y que en el acto de abrazarla, inmediatamente ella adquiere todas sus riquezas de bondad y de misericordia, y él se queda con la desgracia de ella. Eso implicaría ser más honestos con nuestra realidad, de que sí somos gente pecadora, pero somos gente a quien Dios ha acogido en su abrazo por esa cruz y por el crucificado. Eso implicaría libertad. Libertad, como mencioné, de la culpa, pero de nuestra hipocresía cuando tratamos de ocultarla. Yo me doy cuenta de que cuando la he embarrado así como feo en mi matrimonio y mi esposo viene a decirme cualquier cosa, yo le salgo con 3 piedras en la mano, porque es que no hay mejor defensa para la culpa de uno que atacar al otro. O tapamos nuestra culpa haciendo buenas obras para que nadie se dé cuenta de verdad lo que somos. O con éxito profesional, o económico, o con popularidad, porque así podemos tapar lo que sabemos que de verdad somos. Pero vivir por la fe, que Dios me ha aceptado porque Cristo murió por mí, significa que no tengo que vivir esas hipocresías ni atacar al otro, que es posible ser vulnerables. Me parece que Carlos y Natalia han entendido eso. ¡Qué belleza! El hombre se para aquí y dice, miren, esto no ha sido fácil y oren por nosotros para que podamos crecer y madurar. Ustedes lo agarraron. Que Dios los bendiga por su fe íntegra, que les permite ser vulnerables. Implicaría que rechazamos toda noción de que nuestra justicia es más alta que la justicia de Dios. Yo he escuchado incontables veces de hermanos o hermanas en la fe la siguiente afirmación, hablando de sus culpas. Es que sí, yo sé que Dios me perdona, pero yo no me puedo perdonar. Como si tuviéramos un estándar de justicia que es más justo que el de Dios. Es decir, que el sacrificio de Cristo es suficiente para Dios, el justo de verdad, el perfecto, el santo, pero no para nosotros, que somos más justos que Dios. Eso se llama pensar en salvación por las obras, no por la fe y la gracia. Por otro lado, implicaría que renunciamos a toda pretensión de comprar el favor de Dios con nuestra piedad. Hace muchos años, recién casada, había un grupo de misiones que llegó a Montería, donde mi esposo recién me había llevado a vivir. Y un día estaban organizando una cosa de un desayuno y yo ofrecí, yo llevo la mantequilla para el pan. Y la gente estaba feliz. ¿De verdad? ¿Mantequilla de verdad? Mantequilla de verdad. Y la gente estaba, y llevé un frasco de mantequilla grande. Me la habían traído de una finca hacía 2 días, recién hecha, sin empaquecito de Alpina. Y la gente estaba muy impresionada con mi generosidad. Lo que no sabían es que yo se las regalé porque estaba más salada de lo que a mí me gusta. Yo quedé como una reina, generosísima,
yo los estaba usando para descartarme de la mantequilla. Pretendiendo que con eso ganaba puntos por ser generosa. Y que Dios debería estar muy impresionado conmigo por mi generosidad. Entender que el justo vive por la fe y que es solo por la fe es renunciar a toda pretensión de impresionar a Dios o a los demás con la piedad nuestra. Porque sabemos que nuestra piedad nunca va a satisfacer las demandas de Dios. Solamente Cristo. ¿Implicaría también dejar de lado el fariseísmo que nos lleva a juzgar a otros porque no son tan santos como yo? ¿O porque su piedad no se expresa como la mía? Porque sabríamos que delante de Dios todos somos culpables. Y todos, lo único que merecemos es condenación. Pero que a la vez todos somos redimibles por la gracia de Dios en Jesucristo. ¿Cómo cambiaría eso nuestras relaciones? ¿Cómo cambiaría? Como miramos nuestras relaciones y no solo en la iglesia. ¿Cómo cambiaría eso nuestras relaciones? Con todo el mundo. Si entendiéramos que eso sí es absolutamente igual y democrático para todos. Todos somos no merecedores de la gracia de Dios, pero sí redimibles por su misma gracia y redimidos por creer en ella. Ahora, yo les he dicho lo que significaría, ¿cierto? La pregunta es, ¿y qué no significa? Quisiera sugerir varias cosas para hablar de lo que no significa la sola gracia. Los cristianos evangélicos somos muy dados a criticar y duramente a la iglesia tradicional, a la iglesia católica romana, porque decimos que ellos no entienden eso de la salvación por la fe. Yo tengo la sospecha de que en la práctica nosotros tampoco. Nosotros afirmamos que somos salvos por la fe cuando hablamos en términos de reducir la salvación al momento de la conversión. Al momento cuando por primera vez fuimos conscientes, ¡ay, Dios me perdonó porque Cristo murió por mí! Pero que después de ese momento vivimos por las puras obras. Creemos que Dios nos ame, que Dios todavía nos siga aceptando, depende de que seamos fieles leyendo la Biblia. Esta es una iglesia que ama la Biblia y gloria a Dios que ama la Biblia, pero la lectura de la Biblia no salva a nadie. Es más, hay gente que es erudita en la Biblia y ni siquiera cree en Dios. O por nuestra gran vida de oración, la práctica del ayuno, las otras disciplinas espirituales, la caridad que mostramos hacia otros, la asistencia a la iglesia, el diezmo y las ofrendas, el ser caritativos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso somos orgullosos. Nos jactamos de nuestra piedad. Porque que la salvación es por la fe, que solo se vive por la fe, es para nosotros tendemos a reducirlo al momento cuando nos convertimos. Y después, hágale con las obras.
y nos volvemos fariseos. Ahora, yo no estoy diciendo que las obras no son importantes. Yo no estoy diciendo que eso no es verdad. Pero las obras son la evidencia de que hemos creído, no son el sustituto de la fe. Les voy a poner un ejemplo. En el velorio de mi mamá, algunas personas muy queridas y muy amables se me acercaron para decirme: no te preocupes, tu mamá está en el cielo porque ella era muy buena, ella se lo merecía. Y allá tú vas a verla. Y yo pensé, pues les di gracias obviamente porque ellos lo dijeron para consolarme, ¿cierto? Pero yo pensé, qué poco mentiras. Pues no que mi mamá fuera buena gente, mi mamá era buena gente. Los que la conocieron saben eso. Pero que mi mamá merecía el cielo por ser buena gente. Pues no. Lo que sí es verdad es que yo me la voy a encontrar allá, porque ella tuvo una fe inamovible en el Señor, que la sostuvo desde cuando se convirtió hasta que murió. Pero en la lógica con que me dijeron eso, yo me preguntaba, esta gente, ¿cómo me puede garantizar que yo ya voy a ver a mi mamá si no saben qué tan buena soy yo? ¿Y qué tal que yo no sea tan buena? Pues en la lógica del argumento, ¿cierto? Y eso para ilustrar que mi esperanza de ver a mi mamá en el cielo no está en que ella fue tan buena y yo sea tan buena, yo sé que no soy, sino en que hemos depositado nuestra total confianza en el Señor misericordioso y justo, que dio a su Hijo. La otra cosa que no significa eso de la sola fe es que se trata de fe en la Biblia y sobre todo de fe en nuestra interpretación de la Biblia. Miren, ese era el gran problema de los fariseos. En el capítulo 5 de Juan, Jesús les dice: ustedes estudian con una dedicación y con una pasión las Escrituras porque ustedes creen que ahí van a encontrar la vida eterna. Y resulta que las Escrituras hablan es de mí. Pero como ellos era tan confiados en su lectura y su interpretación de la Biblia, nunca reconocieron a Jesús, de quien hablaba la Biblia. Como ellos, nosotros corremos el riesgo de pensar que sola fe, y como claro, sabemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios, quiere decir que es fe en la manera como nosotros entendemos la Biblia. Y que cualquiera que no la entienda exactamente como yo, ese no califica, porque es la lectura correcta mía la que es el fundamento. Y que cualquiera que no afirme lo mismo que yo, entonces, no tiene entrada. Eso otra vez tiene que ver con pensar que la salvación es por las obras, porque depende de mi correcta interpretación. Ojo, sola fe no tiene que ver con sola fe en lo que yo interpreto y en lo que yo creo. Eso es idolatría. Tiene que ver con aquel en quien creemos, que es revelado en las Escrituras, no con mi interpretación correcta. Además, nuestra interpretación siempre va a ser incompleta. ¿Escucharon al pastor lo que dijo aquí? Su teología fue sacudida y redefinida.
Vivir por la sola fe implica que aún nuestra comprensión de la Escritura sabemos que es limitada. Y por eso permitimos que Él nos moldee y nos siga hablando y siga cambiando aún nuestra teología. La fe salvadora tampoco es asunto de la intensidad de nuestra fe. No se trata de tener mucha fe como le tenemos tanta fe a la agüita de apio para para resolver los problemas de la digestión, o como le tenemos tanta fe a tal número para el baloto, o como le tenemos tanta fe al doctor Jiménez porque él sí sabe. No tiene nada que ver con cuán intensa y cuán profunda es nuestra fe, ni siquiera con cuán estable. Tiene que ver con el reconocimiento y la confianza de que Dios es misericordioso, no de que mi fe es tan grande. Nosotros, en un sentido, tenemos que entender que nuestra fe no es la que hace que Dios nos salve. Dios nos salva porque Él es misericordioso. La fe es la respuesta a la misericordia de Dios. Y que somos como el hombre del capítulo 9 de Marcos, con su hijo endemoniado, a quien Jesús le dice: para el que cree, todo es posible. Y el pobre hombre le responde: sí creo, ayúdame en mi poca fe. La Reina Valera dice: creo, ayúdame en mi incredulidad. ¡Qué declaración tan profunda de fe! Sí creo, pero no creo lo suficiente, pero tú sí me puedes ayudar a creer lo suficiente. Creer que a Dios le podemos decir que no creemos, eso es increíble, esa sí es una fe, de verdad. Que a Dios no le asusta que no creamos plenamente, que Él es suficiente, misericordioso, fiel, lleno de gracia. La fe de este hombre, débil, ay, pero era honesta y fue suficiente, Dios le sanó. No porque él creía tanto, sino porque fue íntegro. Yo creo, pero no tanto. Ayúdame a creer. Si pensamos que depende de nuestra profunda, inamovible, siempre firme, nunca tambaleante fe, otra vez vivimos por las obras. En conclusión, si hemos de ser fieles a la herencia de la Reforma, con la marca de la sola fe, debemos reconocer que vivimos a merced de la misericordia de Dios. Que no hay nada que podamos hacer para justificarnos delante de Él. Que aceptamos que la fe, que la justificación solo se recibe, como no podemos hacer nada, nos toca es depender de Él. Y así es que podemos ser justificados, depender de lo que Él ha hecho. Miren, y eso tiene una implicación muy profunda para la vida de la iglesia. Una iglesia que reconoce, y hablo de las personas en la iglesia, que uno nunca merece la justificación de Dios,
que solo por la fe en lo que Él ha hecho y en su misericordia es una iglesia donde no hay élites espirituales, donde no hay gente que tiene más méritos de piedad que les da el derecho de juzgar a otros. Si hemos de ser fieles a la reforma, implica que nuestra sola fe tiene un solo objeto: Cristo Jesús y el Padre revelado en Él. Cantamos esta mañana de las adversidades, de las pruebas, de las luchas y que Él está ahí. Y nos encanta citar Romanos 8:28, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. No citamos completo el texto, porque el bien al que nos ayuda es que Cristo sea formado en nosotros. A los que justificó, también los predestinó, dice, para que Cristo sea formado. La sola fe implica que solo Cristo es el objeto de nuestra fe. Por eso, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni la adversidad, ni nada, ni los poderes espirituales pueden separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque esa es la evidencia de la justicia y la misericordia de Dios. Queridos hermanos y hermanas, hablar de la sola fe nos invita a descansar de nuestros esfuerzos, a deponer el juicio, a abandonarnos con total confianza en el que se encarnó, fue crucificado y ha resucitado, a celebrar con exuberancia que vivimos por la fe sin méritos, aún por flaca que sea nuestra fe, porque vivimos de la gracia de Dios. Vivamos por la fe.